Amados hermanos, reflexionemos juntos, les invito, sobre la primera lectura que hemos encontrado en esta celebración. Fue tomada del primer libro de los Reyes y, por supuesto, el personaje que se destaca es Salomón. Salomón es recordado y celebrado en la Biblia como el hombre sabio. La sabiduría de Salomón es proverbial. Y no solamente en estos textos de los libros de los reyes se habla de Salomón y de su sabiduría. En el libro de los Proverbios se mencionan colecciones de dichos de Salomón. Y el libro de la sabiduría, uno de los últimos en ser escritos, se presenta como sabiduría de Salomón. Sin duda, no porque él lo hubiera redactado directamente, sino porque el autor de ese libro le quiere hacer un homenaje al sabio por excelencia. Así que hoy es una buena ocasión para preguntarnos, ¿qué es eso de la sabiduría? ¿Por qué lo necesitamos? Y también, ¿qué grandeza y qué límites tiene la sabiduría de este hombre que está prácticamente arropado en la leyenda, es decir, Salomón? Lo primero que nos muestra el libro de los Reyes en el pasaje de hoy es que la sabiduría es como una joven tímida que no anda sola por la calle. Ella necesita dos escoltas que le acompañan, que le protegen, que le defienden. En el hermoso pasaje de hoy encontramos una experiencia que podemos llamar mística que tiene este hombre. Dios le habla. ¿Qué quieres que te conceda? Pide. Y Salomón, reconociendo su pequeñez, lo primero que pide es docilidad. Hay una traducción muy bonita que dice: dame un corazón que sepa escuchar. Pide docilidad, capacidad de escucha. Y en esa descripción ya tenemos las dos acompañantes de la dama sabiduría. Esta dama, he dicho que no anda sola. Ella va escoltada por la humildad y va escoltada por la escucha. Un corazón humilde y un corazón que escucha. Las acompañantes de la sabiduría son también las que la hacen posible, en cierto sentido la alimentan. Para comprender por qué son tan importantes la humildad y la escucha, es decir, las dos escoltas de la sabiduría, démonos cuenta que donde no está la humildad se impone el lenguaje de la soberbia y su detestable pléyade de acompañantes. Donde no está la sabiduría, entonces está la arrogancia, el orgullo, la vanidad, la pedantería, la presunción o cualquier otra de esas palabras semejantes. Pero la soberbia, en particular la soberbia, es enemiga de la sabiduría. Porque la soberbia, en primer lugar, reclama imponerse. Lo que quiere la persona soberbia a toda costa es imponer su gusto, su punto de vista, su provecho, su ganancia. Y precisamente porque quiere imponer lo suyo,
tiene muy poca capacidad de aprendizaje y tiene muy poca esperanza entonces de llegar a la sabiduría. Porque la sabiduría empieza indudablemente por el recibir, que es lo que tiene la otra acompañante que va con ella, es decir, la escucha. La persona que no escucha no puede aprender. La persona que no escucha no puede corregirse. La persona que no escucha no puede mejorar su camino. Imaginemos una persona que está aprendiendo a tocar un instrumento, por decir algo, la guitarra. La persona está aprendiendo a tocar guitarra y tiene su maestro que le está enseñando. Y el maestro, por ejemplo, le está enseñando los distintos tonos de la guitarra, cómo debe poner los dedos para que suenen los acordes. Y entonces le dice el maestro, mira, así no te va a sonar, ese no es, por decir algo, el fa sostenido menor. Y el otro dice, pues yo lo quiero hacer así. Hasta ahí llega el aprendizaje. En el momento en el que uno impone su yo, ahí terminó de aprender, ya no está aprendiendo, ya no es discípulo. Por eso es indispensable la escucha y la soberbia que hace imposible. La humildad es la soberbia que también hace imposible la escucha. Solamente la persona que se dispone para recibir y para aprender puede avanzar en el camino de la sabiduría. Ese es el primer punto que quería compartir con ustedes, la importancia de estas dos cualidades o de estas dos acompañantes de la sabiduría. Pasemos a un segundo punto. ¿Por qué es tan importante esta cualidad? ¿Por qué la sabiduría es tan preciosa? Hay una serie de libros en la Biblia que precisamente se conocen como los libros sapienciales. Los Proverbios, el Eclesiástico, el Eclesiastés, el libro de la sabiduría, son representantes de esto que llamamos literatura sapiencial. Para entender por qué es importante la sabiduría, hay que distinguirla cuidadosamente del simple conocimiento. Podemos decir que el simple conocimiento es algo así como acumulación de información. Pero la sabiduría no es solamente un banco de datos, no es simplemente una enciclopedia, no es simplemente un disco duro muy grande. Lo propio de la sabiduría en la Biblia tiene tres rasgos muy hermosos. En primer lugar, se considera sabio a aquel que sabe vivir. La verdadera sabiduría no está en lo mucho que tú conozcas, sino se muestra en la clase de decisiones que tomas, se muestra en las palabras que salen de tus labios, se muestra en los criterios de discernimiento que tienes. Es decir, para la Biblia, sabio es el que sabe vivir. No es un asunto solo de conocimientos. Por eso es difícil hacerse sabio simplemente con internet. Por eso la sabiduría es algo más que la Wikipedia. Hay una enciclopedia, hay una página web conocida en todo el mundo que se llama Wikipedia. Ustedes lo saben seguramente. Pero la Wikipedia nos brinda información. La sabiduría es más que información. La sabiduría, repito, es saber vivir.
¿Y en dónde sabemos si una persona realmente sabe vivir? Eso lo conocemos en las decisiones que toma. Son las decisiones, porque cada decisión es optar por un camino. Cada vez que decidimos, es como cuando llegamos a una bifurcación y decimos, no sigo por aquí, voy a tomar por acá. Y luego llega otra bifurcación y luego otra y luego otra. La vida entera es una secuencia de elecciones. Es una secuencia de opciones. Pero esas opciones que vamos tomando nos van modelando a nosotros mismos. En cierto sentido, lo que hemos optado ha hecho de nosotros lo que somos. Por eso, la sabiduría, en cierto sentido, es como la capacidad de esculpir la propia vida con belleza, con bondad, incluso se podría decir con estilo. Esa es la primera nota característica. La segunda nota está descrita en aquella frase famosa: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Tienen buen juicio los que lo practican, dice la Biblia. Esta es una nota típica de la sabiduría, el reconocimiento de la grandeza, del poder, de la santidad de Dios. Y esta también es una diferencia con la simple acumulación de conocimiento. ¿Cómo debemos entender esa frase de que la sabiduría empieza por el temor de Dios? Debemos entenderla desde la conciencia de la gravedad y de la seriedad de nuestra vida. Solo aquel que percibe que cada día es absolutamente único y que cada opción es absolutamente única, va a buscar con todas las fuerzas de su corazón la sabiduría. Es lo que aparece en el capítulo 8 del libro de la sabiduría, en una hermosa alegoría en la que se nos presenta a Salomón, jovencito, preguntándose qué opciones tiene que tomar, y dice: la prefería a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella todo lo demás lo tuve despreciable. Cuando uno entiende que la vida es única, que el tiempo que tenemos es único y que tenemos que responder ante la eternidad, cuando uno descubre la grandeza única de esta vida única, entonces empieza a buscar la mejor manera de vivir. No hace mucho decía algo parecido el Papa Francisco. Decía: el pensamiento de la muerte parece amargo, pero el pensamiento de la muerte hace valiosa la vida. Aquel que tiene conciencia de su propia finitud, aquel que tiene conciencia de que su tiempo sobre esta tierra es limitado, ese es el que busca la sabiduría. Porque hay una ley que rige el corazón humano, y esa ley es que tenemos una gran propensión a desperdiciar lo que nos parece inagotable. Por eso le hemos hecho tanto daño a este planeta Tierra. Cuando se piensa en la inmensidad del océano, parece que el océano va a poder aguantar todo, entonces echémosle toda la basura. Pero ustedes saben que se van formando poco a poco lo que se llaman islas de plástico. Se van acumulando los residuos arrojados por miles y cientos de miles y millones de personas. Hay una de esas islas de plástico en el Pacífico que tiene un área mayor que el estado de Texas, en Estados Unidos.
Imagínate cuántas botellitas de plástico, cuántas bolsas de plástico hay que juntar para cubrir un área como la que tiene el estado de Texas. Ese es el tamaño de una de las islas que hemos hecho nosotros los seres humanos. Pero como parecía que el océano podía aguantarlo todo, como parecía que era inagotable su capacidad de resistencia, hemos hecho un daño terrible. Y así en otras cosas de la naturaleza. Cuando la revolución industrial pareció que cada cual podía poner el número de chimeneas que quisiera. Pero cuando lees las noticias sobre los niveles de contaminación, por ejemplo, en Beijing, que yo conocí como Pekín en mis tiempos, cuando miras los niveles de contaminación en Pekín, resulta que la gente ya no puede andar sin tapabocas. O sea, el planeta no aguanta todo. Una última comparación te quiero hacer sobre este planeta. Si reducimos la Tierra al tamaño de una pelota de básquetbol, ¿de qué altura crees tú que sería la atmósfera? La atmósfera de la que todos vivimos. La atmósfera con su capa de ozono que nos defiende mal o bien de rayos ultravioletas y otras barbaridades. Si la Tierra fuera del tamaño de una pelota de básquetbol, ¿de qué tamaño, de qué espesor sería la atmósfera? La cifra es impresionante. La atmósfera montaría mucho menos de 1 milímetro sobre esa esfera. Y esa telita, ya la ves como una telita de aire, es lo único que tenemos para sobrevivir. Bueno, pero a nosotros nos parecía que el aire aguantaba todo el humo que le echáramos y el océano toda la basura que arrojáramos. Lo mismo hacemos con la vida. Creemos que la vida es inagotable. Tal vez incluso uno en algún rincón del cerebro sabe que se va a morir, pero uno sigue desperdiciando los días. Solamente cuando percibimos la finitud de nuestros días, quid hoc ad aeternitatem, solamente cuando percibimos los límites, entonces empezamos a pensar cómo vamos a gastar esto. Es la diferencia entre un niño consentido que puede gastar todo lo que quiera, comprar todo lo que quiera, y un pobre que vive de su sueldo. Te aseguro que el pobre que vive de su sueldo escaso piensa muy bien cada centavo que va a gastar, porque no los tiene todos los centavos consigo. Eso es lo que significa, en una primera aproximación, que el inicio de la sabiduría es el temor del Señor. Frente a la grandeza del Dios que nos ha creado y que nos ha dado una sola oportunidad, y frente al que tenemos que comparecer, ¿cómo voy a vivir? Y si no he tenido la experiencia de la finitud, y si no tengo el reconocimiento de ese Dios, ¿cómo viva yo? No importa. Yo no estoy diciendo que los ateos sean necesariamente personas sin ética. Lo que estoy diciendo es que desde un punto de vista de fundamentación, el ateo no tiene razones para ser realmente bueno, no las tiene. Y la razón por la que no las tiene es, si solo existe esta vida y si todo se disuelve con la muerte, lo que yo no disfrute lo pierdo para siempre, así de sencillo. Lo que yo no gane lo pierdo para siempre. Entonces, esa es la segunda diferencia que hace la sabiduría en la vida. La primera diferencia de la sabiduría, según la Biblia, es sabiduría es saber vivir. La segunda diferencia es solo empieza el camino de la sabiduría el que percibe a fondo su finitud delante de Dios, porque si no hay Dios, tampoco hay razón para el esfuerzo, ni para gastarse, ni para nada. La tercera diferencia puede ser una sorpresa para alguno. La palabra sabiduría está relacionada con el sabor. ¿Recuerdas que entre los 7 dones del Espíritu Santo hay uno que es el don de sabiduría?
De hecho, como lo estudian algunos de los teólogos más profundos de la Iglesia, incluyendo Santo Tomás de Aquino, el don por excelencia entre los dones del Espíritu, entre los 7 dones del Espíritu, es el don de sabiduría. ¿Y la razón cuál es? Que si tú analizas los 7 dones del Espíritu, hay 3 que tienen que ver particularmente con la inteligencia, es decir, con el entendimiento. Son precisamente los dones de entendimiento, de ciencia y de consejo. Hay otros 3 dones que tienen que ver más con la voluntad. Son los dones de piedad, de fortaleza y de temor de Dios. Pero la sabiduría es grande y es única porque tiene que ver a la vez con la inteligencia y con el afecto, con la voluntad. La manera como la sabiduría se conecta con la voluntad es a través de la palabra sabor. Según la Biblia, el verdaderamente sabio es el que tiene en su boca, en su corazón, en su mente, el sabor de la verdad. Un paladar formado, un paladar educado y sano, reconoce cuando una fruta está dañada. Eso no lo comas. Esa leche se ha dañado. Ese alimento, no, hay algo mal con él. El paladar discierne, pero el paladar también se deleita. Y la sabiduría, según la Biblia, es también capacidad de deleitarse, capacidad de gozarse en la verdad de Dios, en la belleza de Dios, en la ternura de Dios. Así que estas son las 3 características de la sabiduría según la Biblia. Primera, sabio es el que sabe vivir. Segunda, la sabiduría empieza por la conciencia de la finitud y la certeza de que hay un Dios eterno y soberano. Tercera, la sabiduría conecta el saber y el querer, porque la sabiduría está conectada con el saber y con el sabor. Esas son las características de la sabiduría bíblica. Pasemos al tercer punto, son 17. Está bien, voy a abreviar un poco para que no sean 17. ¿Por qué se considera a Salomón el sabio por excelencia? Es una pregunta que yo me vengo haciendo desde niño. El sabio por excelencia. Salomón, en la cúspide de su reinado, supo reunir cielo y tierra, amistad con Dios y buena relación con la gente. Salomón, en lo mejor de su reinado, conoció el esplendor y al mismo tiempo la cercanía y la amistad con Dios. Podemos decir que en Salomón la felicidad de la tierra no peleaba con la felicidad del cielo. Esa es como la síntesis de la sabiduría de este hombre. Un hombre capaz de encontrar la verdad incluso en casos difíciles. Un hombre capaz de administrar las cosas de esta tierra. Un hombre capaz de encontrar la voluntad de Dios. Ese es el pináculo de su sabiduría. Pero eso tiene un límite. Hacia el final de su vida, Salomón cayó, y cayó bastante. Salomón utilizó su exquisita inteligencia y su capacidad de negociación, casi podríamos decir su astucia, utilizó su astucia para asegurar lo que él creía que era la paz permanente de su pueblo, de su reino. Pero ahí
la sabiduría de la tierra, se adelantó, ganó terreno, se impuso por encima de la sabiduría del cielo. Porque Salomón, en esa época final de su vida, quiso conservar la paz con todos los pueblos vecinos a base de pactos y negociaciones, y esos pactos y negociaciones se hacían básicamente a través de distintos matrimonios. Por eso se llenó de esposas. Esas esposas eran más bien tratados diplomáticos, podríamos decir, era la manera de hacer diplomacia en la época, pero la consecuencia es desastrosa. Entró todo tipo de idolatría a Jerusalén. Es decir, el exceso de inteligencia de este hombre manejando las relaciones con las cosas de esta tierra le llevó finalmente por los caminos de la idolatría. Entonces, ¿en qué sentido es Salomón tan sabio? Es sabio porque en la cumbre de su reinado supo reunir los bienes de la tierra y del cielo. Pero esa cumbre pasó y vemos a este hombre dándole más importancia a las negociaciones y a los pactos de esta tierra que a la amistad con Dios. Y a partir de ahí Jerusalén se llenó de idolatría. Y ese fue el comienzo del final para la unidad del pueblo de Dios. Veamos un último punto, dejando los otros 13 para otra ocasión. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nosotros? ¿Qué tiene que ver toda esta reflexión sobre la sabiduría y sobre Salomón con nosotros? Pues volvamos un poco al principio y encontramos de qué manera se aplica. Nuestra época ha perdido la capacidad de la escucha. Ha perdido también el elogio, la valoración y aprecio de la humildad. Lo que se alaba, lo que se pondera, lo que se felicita en las personas se sale con la suya, logra resultados. Este es uno que se hizo a sí mismo, se ha abierto camino. El lenguaje del marketing, el lenguaje de las campañas publicitarias es siempre la exaltación del yo. Da la impresión de que el mundo en el que estamos ha dejado hace mucho tiempo, ha extraviado hace mucho tiempo a estas dos compañeras de la sabiduría. Y como ya se advirtió en su momento, sin ellas no puede sobrevivir esa flor delicada, esa dama exquisita. ¿Y qué pasa cuando desaparece la sabiduría? Bueno, lo contrario de la sabiduría es lo que la Biblia llama la necedad. Y la necedad es el puro impulso, las ganas. Vivimos, hermanos, en una sociedad gobernada por las ganas. De hecho, hay personas que definen la libertad como hacer lo que se me da la gana, hacer lo que yo quiera. Mientras yo no me meta con nadie, yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Hermanos, es un engaño espantoso. Cuando alguien me define la libertad como hacer lo que se le da la gana, siempre le pregunto, ¿y quién maneja tus ganas? Una sociedad, una familia, una persona que le ha dado la espalda a la sabiduría, es una sociedad que entrega a sus hijos y a sus hijas al impulso irreflexivo, es decir, a las ganas. Y las ganas,
Son ganas de vengarse, son ganas de disfrutar, son ganas de poseer, son ganas de ganar. Pero hay quien mueve esos hilos. Si la sabiduría desaparece de nuestra vida, nos convertimos todos en marionetas. Y los que mueven los hilos son los que saben cómo manejar esos impulsos. De hecho, eso es exactamente lo que se estudia en marketing. ¿Qué es marketing? Es el conjunto orgánico de conocimientos que muestran cómo se manejan los impulsos de la gente. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para que esta persona, cuando entre al almacén, no salga sin comprar una cartera, un bolso? ¿Cuántos bolsos tiene esa señora? Tiene 28. Pero hay que lograr que cuando entra al almacén no salga sin comprar otro. Hay que lograr que compre más. Hay que lograr que gaste más. Una sociedad desprovista de sabiduría es una sociedad que se ha entregado a los expertos en el manejo de las ganas. Alguien me comentaba que en esta benévola y paciente asamblea hay un número considerable de docentes. ¿Les puedo pedir el favor a quienes son profesores que levanten un instante su mano, por favor? Ahí los tienes, hay un buen número de docentes. Gracias. Pues fíjate lo que esto tiene que ver con la vida de ustedes. ¿Qué estamos dando a nuestros estudiantes? ¿Solo información? ¿Solo conocimiento? ¿Solo Wikipedia? Para dar más que información, es necesario dar sabiduría, capacidad de ponderar y de discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Para dar más que información, es necesario separar a la gente de la tiranía de las ganas. Mientras la gente siga pensando que es libre cuando sigue sus ganas, ni siquiera conocerán al titiritero que los está manejando. Por lo menos conoce a tu titiritero. Y ojalá el único problema fuera el tema de el comercio. Ya la consecuencia sería grave, porque quiere decir que el dinero que cuesta tanto trabajo conseguir está quedando en las arcas de unos cuantos ventajosos. Pero es que los expertos en mover los hilos de las ganas, los expertos titiriteros tienen otros propósitos bastante más oscuros. Este país, el muy querido Perú, es testigo de lo que estoy diciendo. Ejemplo típico. Resulta que este país, y que Dios siga bendiciendo y preservando en su fortaleza al Perú, es de los pocos que realmente ha presentado un frente compacto en la defensa de la dignidad de la vida humana. Las marchas por la vida del Perú son noticia internacional. ¿Por qué hay que hacer marchas por la vida? Hay que hacerlas porque hay gente que está haciendo campañas por la muerte de inocentes, por ejemplo, la muerte de fetos, la muerte a través del aborto. Esas personas, movidas por otras y por otras, esos son los titiriteros, por darte un ejemplo concreto. Caricaturizando un poco, te lo voy a describir de esta manera. Hay gente que se sienta frente a su escritorio con este problema en la cabeza. ¿Qué hacemos
¿Qué hacemos con estos peruanos que siguen defendiendo a los fetos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos lograr convencer a la gente de que tiene que aprobar, despenalizar o ensanchar la puerta al aborto? ¿Cómo podemos convencerlos? Ese es el problema que algunas personas tienen. Con eso se levantan por la mañana. Y te voy a contar cuáles son algunas de las cuerdas que utilizan para que veas cómo una sociedad que le da la espalda a la sabiduría es una sociedad esclava de dueños que ni siquiera conocen. ¿Qué hacemos para que la gente más y más se pase al lado del aborto? ¿Qué hacemos? Uno de los hilos que utilizan es este. Vamos a presentar casos extremos. El caso extremo, gracias, el caso extremo es la violación. Vamos a presentar el caso de una pobre niñita, ha sido violada, quedó embarazada, ahora va a tener que llevar ese embarazo hasta el final. ¿Vas a condenar a esa niña? Fíjate que en la manera de presentar ese cuadro dramático hay una manipulación emocional bárbara. El primer elemento de manipulación emocional es que cualquier ser humano normal, al oír la palabra violación, siente asco y repulsión, siente rechazo e indignación. Bueno, la indignación te prepara para una reacción fuerte. Pero ahí viene una gran carga emocional con una mentira bien presentada. Vamos a obligar a esa niña a que siga adelante con su embarazo fruto de violencia. Observan que así como se presentan las cosas, únicamente se habla del violador y de la violada. Y cuando tengo que responder a ese sofisma, cosa que he hecho decenas de veces en todos los escenarios posibles y en los más diversos medios de comunicación, siempre digo lo mismo. Este no es un problema de dos, este es un problema de tres. Aquí está el violador, la mujer violada y el bebé. Y ahora te hago una pregunta. Si ha sucedido una violación, ¿a cuál de esos tres hay que castigar? En el momento en el que tú ya planteas el cuadro completo, empieza a restablecerse el orden en la mente y la gente dice: no, pues es que si hay que castigar a alguien, hay que castigar al violador. Luego uno agrega otros ejemplos. Por ejemplo, si llegan a la casa de un hombre que no ha pagado impuestos, se ha burlado en su régimen tributario durante 10 años, lleva 10 años sin pagar impuestos, llegan ahí y le dicen: señor, usted hace mucho tiempo no paga impuestos, vamos a azotar a su hijo. Eso es absurdo. El que no ha pagado los impuestos es él. ¿Por qué le vas a matar al hijo? ¿O por qué le vas a torturar al hijo? Entonces, ¿en dónde están las cuerdas de los titiriteros? En las manipulaciones emocionales. Y las manipulaciones emocionales siempre son las mismas. Presentar casos extremos, dramáticos, paradigmáticos, con gran impacto en la opinión pública, con un despliegue mediático bárbaro y luego con la voz de una cantidad de expertos que empiezan a repetir los sofismas de costumbre.
Yo pienso que Perú tiene que ponerse al día. Es imposible que nosotros sigamos en la Edad Media y sigamos esperando a que la iglesia nos diga lo que es bueno o lo que es malo. Pura basura, puro estiércol argumentativo, pero así se presentan las cosas. Por supuesto, la iglesia como tal, la religión como tal, no tiene que ver en el hecho de que se asesine a un ser humano. No importa si eres musulmán, si eres masón, si eres ateo, si eres católico. Pero eso es lo que sucede cuando la vida la gobiernan las ganas. Cuando la vida la gobiernan las ganas, te manipulan las ganas. ¿Y cómo te manipulan las ganas? A base de emociones, a base de seducción o de miedo. Otro ejemplo. Cuando se trata de presionar en la línea del matrimonio homosexual, ¿qué se hace? Presentar en los medios de comunicación decenas y decenas de crímenes de homofobia. Como si el único crimen fuera la homofobia. Después de saturar la opinión pública con la idea de que no puede haber nada más asqueroso que ser homófobo, entonces, ¿cómo es que vamos a discriminar a ese sector de la población? Hermanos, en mi canal de YouTube, y perdón que me haga propaganda en público, en mi canal de YouTube que se llama Fray Nelson, hay un curso completo que se llama Lógica Avanzada. Si ustedes entran a YouTube y ponen entre comillas Lógica Avanzada o entran a mi canal y buscan eso, van a encontrar 5 o 6 conferencias sobre este tema, sobre cómo nos manipulan, sobre cómo nos presentan casos extremos para después sacar conclusiones arbitrarias. Eso es lo que sucede cuando se pierde el impulso hacia la sabiduría. La vida que no está fundada en la búsqueda de la sabiduría, la vida que no está fundada en la conciencia de qué es lo bueno y qué es lo malo, es una vida que está continuamente expuesta a ser manipulada. En temas de ética, en temas de política, en temas de economía o en cualquier otro tema. Es impresionante cómo cada vez más las campañas políticas, estamos en año de elecciones en este país, cómo las campañas políticas cada vez tienen menos ideas. ¿Se han dado cuenta de eso? Lo único que alcanza a asomar es un lema, normalmente un lema tonto y vacío, y mucho trabajo mediático, fotográfico y emocional. Me llama la atención que el país más poderoso del planeta en este momento, los Estados Unidos de América, eligió y luego reeligió al actual presidente con solo una palabra: cambio, change. Ha llegado el tiempo del cambio, el cambio, el cambio, el cambio. ¿Y qué había detrás de ese cambio? Bueno, ya lo ves, ya ves qué es lo que ese señor quería cambiar. Pero la gente no piensa en eso. Ese es el fruto de darle la espalda a la sabiduría, que nos presentan cualquier lema y ya está. Ahora, el problema no es ahora únicamente de comienzos del siglo XXI y del marketing actual. Si tú miras la manera como se impuso el Partido Nacional Socialista en Alemania, el partido nazi, fue pura manipulación emocional. Palabras como la dignidad,
Tenemos que restaurar la dignidad de Alemania, el lugar de Alemania entre las naciones. Esas palabras se vuelven palabras fetiche, se vuelven palabras talismán, y a base de esas palabras la gente se deja manipular, pero no toda la gente. ¿Quiénes no se dejarán manipular? Los que busquen la sabiduría. Entonces ya ves cuánto tiene que ver esto con nosotros. Preguntas para comprensión y para análisis y discusión, pero no ahora. Preguntas. ¿Estás educando a tus hijos en la capacidad crítica de discernimiento de las opiniones que reinan en su entorno? Tu hijo es de aquellos que si 6 o 7 de sus amigos fuman marihuana, porque ya se legalizó la marihuana en Estados Unidos y para allá va mi triste país Colombia, tu hijo es capaz de tener 6 o 7 presiones de gente de su misma edad y de decir, eso no es y no lo voy a hacer y no importa cuánto me lo repitan. ¿Estás educando a tus hijos en esa clave? Los dominicos, los franciscanos, los agustinos, los jesuitas, la mayor parte de las comunidades religiosas tenemos instituciones educativas. Hoy estamos en una institución educativa. Aquí se educa a la gente en este colegio. En los colegios donde están ustedes, queridos docentes, en las instituciones educativas, cualquiera que sea su título en donde ustedes están, se está educando a la gente para que tenga capacidad de discernir qué es lo verdadero, qué es lo bueno, qué es lo conveniente, qué es lo realmente bello. Nuestros alumnos tienen capacidad de frenarse frente a lo que parece útil si es incorrecto. Nuestros alumnos tienen capacidad de frenarse frente a lo que parece beneficioso si es sucio. Nuestros alumnos tienen capacidad de frenarse frente a lo que es atractivo y placentero si no es correcto. Yo no conozco lo suficiente del Perú, pero algo conozco de Colombia. La mayor parte de los parlamentarios en mi país han pasado por instituciones católicas. Es decir, los mismos irresponsables, fíjate que no dije desgraciados, los mismos irresponsables que aprobaron hace poco una ley brutal en favor de la eutanasia en Colombia, los mismos que están ensanchando cada vez más las puertas del aborto llamado legal en Colombia, han sido educados por agustinos, por franciscanos, por jesuitas, por dominicos. La mayoría. ¿Qué estamos haciendo como instituciones? ¿Estamos formando en la sabiduría? ¿O es esto simplemente el negocio con el cual sostenemos la provincia? ¿Qué es esto? ¿Para qué estamos en la educación? Y en la vocación docente de ustedes, queridos profesores, en la vocación de ustedes, ¿a qué le están gastando la vida? Ustedes están solamente recibiendo de una manera digna y honesta, recibiendo un sueldo, o ustedes están formando la próxima generación de peruanos capaces de discernir. Hermanos amados, necesitamos un espíritu de conversión. Una de las razones por las que he querido extenderme en este tema es porque yo siento que se predica demasiado poco. El nombre que tiene este tema es evangelización de la inteligencia. Evangelizar la inteligencia es darle la capacidad al paladar del intelecto de escupir la fruta envenenada.
Cuando me vengan con las historias repetidas de cómo la homofobia es lo más terrible. Cuando me vengan con esas historias, yo seré capaz de decir: jamás apoyo ni la burla ni la agresión contra las personas por su orientación sexual. Pero el hecho de que yo no esté de acuerdo con la ideología de género no me hace homófobo, porque la palabra homófobo hoy funciona como una etiqueta para todos los que no pensamos como se supone que se debe pensar hoy. Entonces, necesitamos evangelizar la inteligencia, porque la falta de evangelio en nuestra inteligencia produce tontos, bonitos y vigorosos, pero tontos, hermosos de cuerpo, capaces de hacer y de gastar mucho dinero, pero necios y absolutamente útiles a un sistema que esclaviza mientras nos mantiene felices. Evangelizar la inteligencia, dejarnos conquistar por la verdad de Cristo, dejarnos conquistar por el esplendor de la verdad, como lo llamaba San Juan Pablo II, dejarnos invadir por esa hermosa luz, para que ninguna tiniebla, ningún engaño, ninguna seducción encuentre donde morder en nuestra vida. Ese, mis hermanos, es el mensaje que quería compartirles. Y ahí está Salomón con sus 2 escoltas, con la humildad y con la escucha, para hacer realidad este ideal en nuestra vida. Les invito a que ahora guardemos un instante de recogimiento y de silencio para hacernos como personas esa pregunta: ¿estoy formando en la sabiduría? ¿Estoy formando en la sabiduría a mis amigos, a mis hijos, a mis alumnos, a mis feligreses?